Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto especial verles en esta mañana de domingo. Qué bueno que estamos viendo reuniones eclesiásticas cada vez más nutridas. La iglesia se está restableciendo en su nivel de asistencia y eso habla de que las cosas en estos términos físicos sanitarios van mejorando. Creo que las cosas son muy favorables otra vez para la iglesia en términos generales en la sociedad y qué bueno que para nosotros igualmente sea propicio para poder ser fieles en nuestra vida devocional en lo que respecta a nuestra asistencia congregacional. Gracias a Dios por ello. Sean todos muy bienvenidos, los hermanos que nos siguen por la transmisión por Facebook, igualmente gracias a Dios que estamos vinculados a la distancia, estamos todos reunidos en esta oportunidad. ¿Alguien nos visitará por primera ocasión, hermanos? Si es el caso, podría levantar su mano allí en su lugar. Brevemente, solamente queremos extenderle un saludo. Gracias a Dios. Un hermano en la parte central. ¿Alguien más nos visitará por primera vez? Que pueda levantar su mano. ¿No? Ok, una hermana en esta parte. ¿Alguien más? Ok, ¿podrían en sus lugares ponerse de pie? Perfecto, sí, hermano, ¿podrían ponerse de pie brevemente en su lugar, por favor? Quisiéramos, hermana, brevemente ponerse de pie. Solamente queremos reconocerles y darles una bienvenida especial con un aplauso de gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la oportunidad de tenerles con nosotros y de conocerles igualmente. Esta es su casa. Bueno, el miércoles por la noche comenté que nos acompañaban en la sesión mi cuñada, esposa de mi hermana, de mi hermana esposa, ¿verdad? De mi, como decía el rey Salomón en Cantares, ¿verdad? Hermana mía, esposa. Está con nosotros mi cuñada, dos de mis sobrinas, las presentamos el miércoles, pero también nos acompaña mi hermana en la carne y en la fe, Alejandra, y mi sobrino Leonardo. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor, para que igualmente la iglesia les dé una especial bienvenida? A Mari y las chicas también, porque arriba, muchachas, para que la iglesia en general las conozca, ¿verdad? Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios. Bueno, parte de nuestra familia visitándonos de Veracruz y de Querétaro, así que estamos contentos en estos días y nos visitan por una causa especial y en algún momento comentaremos por qué, pero estamos muy contentos de estar reunidos en esta mañana. Vamos a iniciar en esta oportunidad una serie de enseñanzas, hermanos. Hemos concluido el domingo pasado y creo que la cereza en el pastel, por decirlo de alguna forma, el cerrojazo final a esta serie que tiene que ver con el crecimiento espiritual, que tiene que ver con la vida matrimonial igualmente y la vida familiar, en ese esquema de desarrollos funcionales operativos que den un reflejo distintivo del cristianismo que tenemos nosotros en la sociedad. Lo concluimos precisamente el jueves, crecimiento espiritual que tiene que ser reflejado en un primer término en nuestra vida familiar. Hemos comentado en su momento que la vida familiar de un hijo de Dios es un escaparate con vidrios transparentes como una vitrina, en donde de forma muy clara puede identificarse el nivel de cristianismo que se ha desarrollado o el nivel de paganismo en el cual se continúa. La familia es una escena de transparencias, no podemos ocultar realmente la existencia o la inexistencia de madurez espiritual. Hemos terminado con esta serie temporalmente porque evidentemente es una temática que da lugar a abordar y abonar y a seguir trillando en la escritura de forma constante y consistente. Pero vamos a iniciar en esta oportunidad una serie de enseñanzas que tiene que ver con la verdadera plenitud espiritual y mental en la vida de un hijo de Dios. La verdadera plenitud en la vida espiritual y mental y por tanto también conductual en la vida de un hijo de Dios. Y en esta primera enseñanza, en esta que es la introducción de la serie, vamos a tratar aspectos importantes sobre el gozo cristiano, porque el gozo como hijos de Dios evidentemente es un signo referencial distintivo de un cristianismo que se encuentra progresando de forma favorable.
Es importante el tema porque existe una gran cantidad de hijos de Dios que necesitan ayuda urgente para refrescar su relación con Dios o para poder encontrar una dinámica nuevamente vinculante en su comunión con Jesucristo. Personas que, definiéndose como cristianas, necesitan urgentemente una pasión viva por las verdades en las que hemos creído. Personas que necesitan un incentivo importante en su vida de fe. Y esto, hermanos, evidentemente nos conduciría a una condición de plenitud en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, con la guía del Espíritu Santo vamos a estudiar qué es lo que nos dice la Biblia en relación a nuestra comunión con Dios. Especialmente cómo es que la palabra nos conduce a regresar de nuevo al Señor. Ya sea que nos encontremos en una condición de frialdad espiritual o en una condición de indiferencia moral que nos haya derivado, nos haya llegado a incidir a una condición de pecado íntimo o abierto, una condición en la que lamentablemente hemos dejado de reflejar aquello que hemos sido llamados por la redención a reflejar, que es la imagen del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la Biblia puede conducirnos nuevamente a Dios? La depresión espiritual es un padecimiento común, hermanos, más frecuente de lo que desearíamos en la vida de los hijos de Dios. Evidentemente no es una circunstancia aislada, no es una circunstancia que aqueje a pocos cristianos, a pocas personas redimidas. Es una problemática que tiene incidencia en un segmento muy importante porcentual de la cristiandad, y es un problema que cuando llega no transita de forma dinámica, sino que se establece, echa raíces, se ancla en el corazón de los cristianos. Por lo tanto, es algo importante, porque lo peor que le podría suceder a un hijo de Dios es permanecer por mucho tiempo en una condición de este tipo. No que no vayamos a experimentar a lo largo de nuestro caminar en la vida de fe momentos de frialdad espiritual. Hay muchas circunstancias medioambientales en lo espiritual, en lo físico, en lo mental, en lo conductual, circunstancias que atentan directamente en contra de nuestro vigor y nuestro rendimiento espiritual. Pero lo peor que nos podría suceder es permanecer de forma indefinida, mucho tiempo en una condición así. Un escritor cristiano, Martin Lloyd-Jones, algunos de ustedes han leído algo de este escritor, predicador, igualmente pastor, que ya está en la presencia del Señor. Él define la depresión espiritual de la siguiente forma, y lo cito porque me parece una descripción concreta, sucinta, perfectamente acertada. Y él dice que la depresión espiritual es un trastorno del alma donde el cristiano pierde el interés y la alegría por la salvación y por su Salvador. Es un trastorno del alma donde el creyente pierde la alegría y el interés por su Salvador y por la salvación. Y es importante acotar que no estamos hablando de depresión clínica. De esta temática no hace mucho tiempo terminamos una serie, ¿recuerdan cómo salir de estadios de depresión? Y revisábamos de manera, en alguna forma profunda, cuáles pueden ser los orígenes de la depresión anímica, cómo es que el Señor lo menciona a través del estadio temporal en estas circunstancias de alguno de los personajes bíblicos y cómo es que ellos se encontraron en su comunión con Cristo una vía de escape determinante de condiciones de depresión clínica. Pero no estamos hablando de depresión clínica en esta ocasión, estamos hablando de este estado trastornado en donde incidimos en desánimo y desmotivación directamente a todo aquello que se encuentra asociado y relacionado con Dios. Lo que vamos a estudiar con la guía del Espíritu Santo es esto, que se ha definido como depresión espiritual, un estado del alma que conduce al creyente a un estado indefinido en el tiempo de desinterés y de apatía por las cosas de Dios, por la salvación y por su Salvador. Cuando no existe entusiasmo en las cosas que tienen que ver con Dios, bueno, es cuando dejamos de perseguir con pasión nuestra santificación. Es cuando dejamos de perseguir con pasión todo aquello que necesitamos incorporar continuo y frecuentemente de la comunión con Cristo a nuestra práctica habitual de vida, la santificación.
Recordamos que la santidad es un efecto sobrenatural que se define por imputación legal en la vida de todo creyente en el momento en el cual confiesa su fe en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma ante la predicación eficaz y recta del mensaje del Evangelio. Somos imputados de la santidad del Señor Jesucristo, mientras que Él es imputado de la culpa de nuestro pecado. Se gesta este intercambio glorioso y benéfico para nuestras vidas y para la eternidad de nuestras almas. Hemos sido hechos santos y esa es la posición legal en la cual nos ubicamos por la redención. Y la santificación es la búsqueda por vía de la comunión con Cristo cotidiana, a través de la que vamos a poder ejercer de forma práctica por extendidos periodos de tiempo cada vez más la santidad legal que el Señor nos ha dado. La santificación es poder poner en práctica, poder efectuar, poder actuar, poder desarrollarnos de manera conductual por cada vez más extendidos periodos de tiempo la santidad que el Señor nos ha dado. Una persona redimida por la gracia, pero en condición de depresión espiritual, deja de perseguir con pasión su santificación. Descuida las disciplinas espirituales, dejan de serle atractivas, deja de desarrollar interés por la comunión con otros hermanos en la fe. Comienza entonces a tener un estilo de vida mucho más asociado a la forma de vida del mundo que a la forma de vida a la que hemos sido llamados como hijos de Dios en santidad. En ese sentido, Lloyd Jones comenta lo siguiente: los cristianos infelices son una pobre recomendación de la fe cristiana. Los cristianos infelices son una pobre recomendación de la fe cristiana. En cuanto al gozo exuberante de los primitivos cristianos, poca duda puede haber de que fue precisamente ese gozo uno de los factores más poderosos en la expansión del cristianismo. Y eso es una realidad. El cristianismo del primer siglo tuvo un impacto impresionante y de hecho trastornó de forma diametral la forma de vida, evidentemente para bien, de aquella época de la existencia. Un gozo que en medio de cualquier adversidad o circunstancia no deseable permaneció y fue el mecanismo propulsor del Evangelio, el respaldo más fuerte que Dios utilizó de la predicación del Evangelio, demostrado a través del gozo de los hijos de Dios en medio de las peores circunstancias. Por lo tanto, el cristianismo primitivo, hermanos, tuvo un impacto que el día de hoy no tiene el cristianismo contemporáneo. Los primeros 3 siglos de este cristianismo, hermanos, literalmente fungieron para transformar el mundo conocido en la era del Señor Jesucristo. El gozo de la vida, incluso en las peores condiciones. De hecho, hay un pasaje en el libro de los Hebreos muy conocido, donde se describe la forma en la que estos primeros cristianos vivían su fe en medio de las peores condiciones. Hebreos 11:36, si quieren acompañarme ahí. Es una pequeña porción de ese segmento escritural en donde teológicamente se ha definido, encontramos una galería de hombres y de mujeres de fe genuina, los personajes o los héroes de la fe. Y fíjate lo que dice: por la fe otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fíjate lo que a continuación continúa describiendo: fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y en esta generación de cristianos, hermanos, encontramos a personas con gozo genuino, un gozo genuino de haber tenido el privilegio de sufrir por el Evangelio, un gozo genuino por haber tenido el privilegio de haber sufrido por su fe. Hermanos, esto caracterizó a la gente del primer siglo. El amor entre ellos, dice la Escritura, que cuando la gente no creyente en Jerusalén veía la forma en la que los primeros cristianos se amaban, esto generaba que el favor del pueblo y aún de los gobernantes se volcara a favor de la iglesia cristiana naciente.
Y este amor, hermanos, será un reflejo de Cristo tan fuerte, tan pujante, que era el factor más importante después de la predicación del Evangelio para que muchos igualmente, continuamente, se incorporaran a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el amor entre ellos y el gozo a pesar de la adversidad en las circunstancias fue uno de los propulsores más importantes de la sociedad del primer siglo. Quiero que vayamos por favor al Salmo 42. Cuán importante es el gozo y por lo tanto cuán peligrosa es una condición de depresión espiritual. Cuando hemos perdido el ánimo, el deseo, la pasión por las cosas de Dios, cuando hemos perdido la pasión por nuestro Salvador y la salvación de la que hemos sido sujetos por su gracia, es peligrosísimo. Por lo tanto, es muy básico, es muy fundamental que revisemos precisamente esta condición a lo largo de las páginas de la Escritura, y en esta ocasión vamos a citar algunos pasajes que son un buen botón muestra de lo que la Biblia nos dice. Fíjate lo que dice el Salmo 42:5, el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Subraya la palabra turbar si tienes la oportunidad en tu Biblia impresa, y si no, raya la pantalla del celular. Pero no me la cobres después, porque no se va a quitar la raya, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Te das cuenta que en esta condición de desespero, de turbación, tal como es descrito, el salmista comienza a establecer un diálogo con su propia alma y lo llama al razonamiento espiritual a través de estos cuestionamientos? La misma expresión la encontramos en el último verso del Salmo 43. En el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dicen los teólogos, hermanos, que el Salmo 42 y el 43 originalmente era un mismo salmo y contiene la misma información, toca la misma temática, y por eso encontramos estas dos expresiones idénticas en uno y en otro. Salmo 43:5 es lo que acabamos de leer. La palabra que emerge y que es común es la palabra turbar. La palabra turbar significa en el original hebreo dar vueltas, y de ahí proviene la palabra turbina. ¿A qué se está refiriendo entonces? Se refiere a cuando le damos vueltas a las cosas en nuestra mente, producto de momentos de desesperación, de abatimiento del alma por circunstancias complejas. Y esto todos lo hemos experimentado. ¿Cuántos hemos perdido el sueño porque le damos vueltas una y otra vez y perdemos el apetito, perdemos la paz, la calma? Eso es un estado de turbación, como una turbina que está dando vueltas a una hélice y no sale de esa ubicación. Eso significa turbación. Y ese era el estado del salmista. Su alma estaba desesperada y se habla a sí mismo y se pregunta, se dice: espera en Dios, porque aún has de alabarle. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué se encontraba turbada el alma del salmista? Bueno, en nuestro caso, hermanos, la turbación del alma puede obedecer a diferentes circunstancias y no necesariamente lo que turba a unos tiene que turbar a otros. Depende de diferentes factores, circunstancias distintas, nivel de vida espiritual, nivel de crecimiento, maduración en la fe, progreso en la santificación. Para una persona, por ejemplo, una situación de escasez económica puede ser no necesariamente relevante en el estado de su alma, y para otra persona o familia puede ser una catástrofe emocional. Para una familia, una circunstancia compleja puede ser tratada de forma dinámica y sencilla, y la misma circunstancia para otra familia puede generar un verdadero estado de turbación del alma. Entonces, las causas son diversas, pero nosotros, independientemente de las causas, en los momentos de turbación y de angustia, tendríamos que preguntarnos, tendríamos que establecer un diálogo con nuestra propia alma de la misma forma que el salmista y comenzar a cuestionarnos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás dando vueltas una y otra vez a esta circunstancia? Y como una turbina dentro de su habitáculo no puedes salir de esa circunstancia, estás enclaustrado en esta situación. ¿Por qué estás en esa condición? ¿Por qué estás abatida?
¿Qué es, hermano, lo que en este día está dando vueltas en tu mente? Una circunstancia que gira sobre la misma circunstancia, sobre la misma situación, una y otra vez. Bueno, en el caso de David, existían una serie de situaciones que le llevaban a esta condición y vamos a revisarlo. Salmo 42:3, por favor. ¿Qué abatía? ¿Qué hacía que el alma de David estuviera turbada? El verso 3 del Salmo 42 dice así: fueron mis lágrimas. ¿Fueron sus qué? Sus lágrimas, mi pan de día y mi pan de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Bueno, en primer lugar vemos a un hombre que se encontraba llorando, en condición de profundo abatimiento. Hermano, las razones por las que llora un adulto generalmente son muy diferentes a las causas por las que se gesta el llanto de un infante. Los niños suelen llorar por cosas triviales, insignificantes, porque no se ve gratificado su necesidad de deseo inmediato ante las cosas banales de la vida. Pero en la medida en la cual nosotros vamos creciendo, de forma natural, vamos dimensionando nuestra perspectiva sobre las cosas y comenzamos a darle naturalmente un peso más o menor importante a las cosas. Por lo tanto, el llanto de un adulto no suele ser causado por lo mismo que genera el llanto de un niño, de un menor. Cuando vemos a un adulto llorar, y sobre todo si es un hombre, hermanos, tal vez por cuestión cultural, esto genera un constreñimiento del alma, un dolor del corazón. Y aquí tenemos a David, al salmista, con el alma conturbada, literalmente llorando. Él dice y menciona al respecto de sus lágrimas. En segundo lugar, ahí mismo dice que sus lágrimas literalmente eran su alimento de día y de noche, mi pan de día y mi pan de noche. ¿Qué significa esto? Que el rey David había perdido el apetito por causa del abatimiento de su alma. Y esa es una condición en la que muchos eventualmente se ubican cuando se encuentran angustiados. Hay una pérdida del apetito, ¿cierto o no? ¿Alguien ha experimentado esto? Una pérdida del apetito, no quieres comer, no quieres desayunar. Hay quienes experimentamos el efecto emocional contrario y nos da más hambre, ¿verdad? Y es un problema cuando estás continuamente abatido, porque entonces estás incrementando continuamente de peso. Yo por eso intento conservarme en paz. Pero esta circunstancia, esta alteración en el deseo de la ingesta alimenticia es un resultado directo del abatimiento y es muy frecuente en la condición humana. Él había perdido el apetito por la angustia y su alimento era su propio llanto. En tercer lugar, ahí mismo, en el verso 3 dice: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta expresión o esta pregunta, que en términos sociales o públicos le referían a David, porque él está diciendo: mientras la gente me pregunta ¿dónde está tu Dios?, se le están realizando un cuestionamiento al hombre que la Biblia menciona. Su corazón era conforme al corazón de Dios por causa de esta inclinación a la exaltación y la adoración. Y este hombre, que públicamente se sabía un adorador genuino en espíritu y en verdad, es cuestionado por el abatimiento de su alma y su llanto. Y la gente le pregunta: ¿a dónde está tu Dios? Estaba enfrentando evidentemente un ataque, una persecución. Y sabemos que David fue cruentamente perseguido por el rey Saúl a lo largo de 10 años. ¿Quién puede soportar la persecución durante 10 años? Y estamos hablando no de cualquier persecución, sino una que pretendía cobrar su vida. Hermano, y no es un ejemplo trivial, pero creo que es clarificador. ¿Cuántos se han visto perseguidos por un cobrador de Electra o de FAMSA o algún cobrador por alguna deuda vigente? Y cada ocasión que suena el teléfono y ves que es el número del cobrador o tocan a tu puerta, sientes una contrición del alma. Sientes un abatimiento de la mente y dices: ¿y ahora qué hago? No voy a poder salir de mi casa. ¿Qué tendría que hacer un hijo de Dios? Abrir la puerta y decir: no puedo pagar, pero dame un tiempo. Tendría que pactar alguna forma de poder cubrir una deuda. Pero es un tipo de contrición del alma cuando te sabes continuamente acechado. Ahora imagínate lo que fue para David ser perseguido, no para dar cobertura a una deuda, sino para salvaguardar su vida física. Evidentemente, hermanos, esto produce angustia, esto produce turbación. Es el tipo de problema al que finalmente terminas dándole vueltas y vueltas en la cabeza. Entonces, en el versículo 3, la gente le decía:
¿dónde está ese Dios al que alababas? ¿Dónde está ese Dios por el que te postrabas y te rendías en adoración? En cuarto lugar, el versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Fíjate en esto, me acuerdo de estas cosas y mi alma se derrama de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de la alabanza del pueblo en fiesta. Lo que está diciendo David en este verso es que él en ese momento ya no podía ir a la casa de Dios. Él ya no tenía el gozo en su alma de ir a la casa de Dios a rendir adoración, a postrarse delante del Señor en una forma colectiva con el pueblo, cuando antes Él conducía al pueblo a la casa de Dios. Una forma de hablar de este ejemplo de adoración genuina que David representaba para el pueblo. Ya no podía hacer esto. Y hermanos, es como si a nosotros nos volvieran a prohibir el reunirnos congregacionalmente. ¿Qué experimentamos en el alma durante esos 4 meses al inicio de la pandemia, cuando no podíamos estar juntos por medidas sanitarias necesarias? Hermanos, la mayor parte de nosotros fuimos abatidos en el alma, porque si algo apreciamos es congregarnos, es estar juntos, es poder departir y poder gozarnos colectivamente en ese gozo que es producto de la redención por la fe en Jesucristo. ¿A quién le gustaría nuevamente una medida sanitaria de ese tipo? A nadie, evidentemente, porque genera turbación en el alma. David estaba experimentando esto. En quinto lugar, en el verso 6, dice literalmente: Dios mío, mi alma está abatida, es decir, deprimida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. En sexto lugar, el versículo 9 dice así: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Es decir, él estaba sintiendo una distancia de Dios a la que no estaba acostumbrado. Él dice: eres mi roca, ¿por qué te has olvidado de mí? No es una expresión pecaminosa, evidentemente, porque él está advirtiendo delante del Señor el estado de su alma, y él estaba diciéndole al Señor con absoluta transparencia: Señor, siento que no estás cerca de mí, siento que estás distante de mí. ¿Por qué voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? Él experimentaba una distancia de Dios. ¿Alguien se ha sentido así aquí? ¿Ha sentido a Dios distante? ¿Ha sentido una ausencia de respuesta en su oración cuando vierte su alma y parecería que se gesta un tiempo, un espacio del silencio de Dios? ¿Alguien ha sentido frialdad en su relación con Dios? Bueno, eso es lo que está describiendo David. Entonces, todas estas condiciones, esa aflicción del alma, ese ataque, esa persecución, esa sensación de distancia de Dios, dio por resultado en David una alma turbada, triste, apesadumbrada y deprimida. Entonces, puede ser, hermanos, que nuestra frialdad espiritual, nuestra depresión espiritual se deba a que estamos sometidos a una prueba temporal de parte de Dios. Puede ser también que aún la bonanza material, fíjate en esto, la bonanza material te lleva a una condición de frialdad con Dios. El bienestar, la comodidad, el disponer de todo lo que necesitas, lleve a alejarte de Dios, alejarte de las devociones y de las disciplinas espirituales con Dios. En vez de que esto genere gratitud en tu alma y te aproxime a Dios, lleve a distanciarte de Dios, experimentando una falsa sensación de independencia o de autonomía de Dios. Entonces, sea que estamos lejos de Dios porque nos sentimos abatidos y no tenemos el deseo de buscarle, de procurarle, o sea que estemos lejos de Dios porque estamos en medio de bonanza y de cosas que nos distraen y que succionan nuestra vitalidad en vez de darla al Señor, sea cual sea el caso, esa es una situación común entre los hijos de Dios. La depresión espiritual, la pérdida de alegría, de vigor y de pasión por tu salvación y por tu Salvador es una circunstancia común a la iglesia cristiana. No es una situación aislada, es un tema común entre los creyentes, y nada menos estamos hablando del rey David, el hombre conforme al corazón del Señor, quien se encontraba en una condición así,
¿Quién aquí podría considerarse un salmista o un adorador más genuino, más intenso, más profundo, más persistente que David? Creo que David es un buen modelo a imitar, evidentemente en esta condición de santidad y de búsqueda genuina e intensa de Dios, no en su condición de comisión de pecado. Y aún en su condición de comisión de pecado, encontramos en David un modelo ejemplar a seguir para el arrepentimiento genuino cuando hemos incidido en este. Pero creo que nadie podría pensar aquí: yo alabo mejor que David, pastor. No, yo tengo una intimidad más profunda que el rey David. Es más, yo tengo no 150 salmos, sino 151.5 salmos y estoy terminando el último. ¿Quién podrá decir eso? Nadie. Y si David cursó por esto, ¿qué nos espera a nosotros? Todos aquí hemos experimentado depresión espiritual, si no es que una parte importante, yo no lo sé, está experimentando una circunstancia así. Por lo tanto, hermanos, no es un tema menor. No es un tema menor porque, en primer lugar, es triste ver que hijos de Dios pasan gran parte de su vida en esta condición. Porque comentábamos, no es una circunstancia temporal por la que se transite de forma dinámica. No, una gran parte de hijos de Dios pasan en depresión espiritual la mayor parte de sus vidas, en un estado triste. Personas que nunca experimentan una pasión profunda por Dios. Personas que nunca experimentan una pasión por el pueblo de Dios, por el reino de Dios, por las verdades espirituales, por las cosas del cielo. Personas que no saben qué es la pasión por Cristo. Matrimonios, familias que viven una vida muy horizontal, muy terrenal, apegada fundamentalmente a las cosas del mundo, en donde encuentran de tiempo en tiempo cierto nivel de gratificación para estimular su alma. Es triste porque cuando Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, evidentemente no era una vida enfocada en bienes materiales y terrenales. Él estaba hablando de las cosas espirituales, estas que tienen que abundar al interior de la vida de una persona redimida por la gracia. Porque el Señor viene a darnos una vida eterna, evidentemente, en el fundamento legal de sus méritos en la cruz del Calvario, donde nos sustituye, nos representa, nos expía, nos perdona, nos limpia por su sangre, culmina en forma perfecta la redención, la justificación de nuestras almas, garantiza nuestra eternidad con el Señor. Sin embargo, en este tránsito por la tierra, la clase de vida que el Señor nos otorga es una vida ¿de qué naturaleza, hermanos? Abundante. ¿Y de qué tipo de cosas? Espirituales. Por lo tanto, ¿cómo tendrían que ser las cosas espirituales al interior de la vida de un hijo de Dios? Abundantes, abundantes. Entonces es muy importante abordar el tema porque no es deseable, hermanos, no es sano estar en ese estado de frialdad y de distancia con Dios, porque no fue a eso a lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó por la redención a una vida abundante. En segundo lugar, es importante el tema porque un cristiano deprimido y desganado, como ya lo comentamos, habla en contra del evangelio en el que creemos. La realidad es que la gente, al ver nuestras vidas redimidas por la gracia, al observar nuestras vidas cristianas de forma detenida, porque es la forma en la cual el mundo está observando nuestras vidas, en el momento en el cual tú eres redimido por la gracia y te identificas públicamente como un hijo de Dios, un cristiano, una persona salva por los méritos de Cristo, en ese momento el mundo establece una lupa de gran grosor sobre tu vida y comienza minuciosamente a observar el estado de tu mente, el estado de tu habla y el estado de tu procedimiento. Comienzas a ser meticulosamente evaluado. ¿Qué es lo que tendría que ver el mundo que nos observa en un hijo de Dios? Bueno, el mundo tendría que sentirse atraído, cualquiera que sea tu condición o tu circunstancia. Y esta atracción, evidentemente, hermanos, no porque te vaya bien humanamente, sino porque enfrentamos la vida de forma destacada. Enfrentamos la vida de forma sabia, con criterios superiores, criterios bíblicos, criterios espirituales. Y no solamente los pregonamos, sino que los vivenciamos. Los manifestamos por vía del resultado de nuestra conducta.
Que la enfermedad la enfrentamos de otra forma, la escasez la enfrentamos de otra forma, la bonanza la enfrentamos de otra forma. La bonanza no nos daña ni nos sube los humos a la cabeza. Esa es la vida de un hijo de Dios. No nos independizamos de Cristo, cualquiera que sea nuestra condición o circunstancia. Entonces, cuando la gente ve abundancia en nosotros o escasez, debería de concluir: estos son diferentes, estos seguramente andan con Jesucristo. Vamos a revisar una serie de pasajes en donde vamos a ver lo que la Biblia muestra acerca de la vida plena y del gozo como creyentes. Salmo 16:11. ¿Qué dice la Biblia acerca del gozo en la vida de un hijo de Dios? Salmo 16:11. Fíjate lo que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Palabra clave: plenitud. La palabra plenitud, ¿qué refiere o qué evoca en nuestra mente? Algo que se encuentra saturado, algo que se encuentra rebosando, o algo que ha llegado a su máximo nivel de realización. Esa es una condición de plenitud. Cuando tú has logrado subir una montaña a plenitud, es porque ya estuviste en la cima de esa montaña, llegaste al pináculo. Cuando sirves un vaso de agua a plenitud, es porque llegó literalmente y está rebosando en la parte alta, aún se está derramando del vaso. Eso significa plenitud de gozo. Y dice que en el Señor, en su presencia, hay plenitud. Esto nos permite identificar una dimensión de la enseñanza. En primer lugar, nosotros tenemos una capacidad. Es decir, somos como recipientes o habitáculos con una capacidad determinada, una capacidad de gozo determinada, una capacidad de gozo, una capacidad para podernos gozar en condiciones plenas. Bueno, lo que dice la Biblia es que Dios, y solamente Dios, es capaz de producir el máximo gozo que podemos experimentar. Cuando dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, significa que como recipientes diseñados para ser llenos de gozo, el máximo nivel de saturación, el máximo nivel de experiencia con el gozo pleno, solamente lo encontramos en su presencia, en Dios, en Jesucristo. Dios tiene la capacidad, y solo Dios, de llevarnos y de saturarnos con el máximo nivel de gozo. Yo no puedo experimentar más gozo que el que Dios me puede proveer. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero no termina ahí, porque después dice, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, esa plenitud es para siempre. No solamente es profunda, sino que es permanente. Es una declaración grandiosa de lo que Dios hace en el alma de un hijo de Dios cuando su relación es correcta con el Señor. Este gozo pleno lo experimentaremos sin límite, evidentemente. Sabemos, cuando estemos en la presencia del Señor. Aquí en el mundo hay una enorme cantidad de obstáculos y distractores que hacen difícil esto, pero tenemos que caminar en esa dirección. Aquí hay una proporción muy importante de este gozo eterno que podemos comenzar a experimentar en la presencia del Señor, aquí mismo y ahora mismo. Es lo que dice la Biblia. Salmo 43, verso 4. Otro verso que nos habla del gozo. Dice el salmista, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. En la Biblia de las Américas dice, de mi supremo gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Fíjate cómo llama a Dios su supremo gozo. Dios, hermanos, es la fuente del gozo humano. Significa que en esta vida podemos experimentar otras formas de gozo menor. Pero cualquiera que sea la forma en la cual experimentamos cierto nivel de gozo, no es otra cosa sino un reflejo de ese gozo que Dios ha creado, que el Señor ha definido para nuestras almas, pero sobre todo para las almas redimidas por su gracia.
Tenemos que recordar que todas las cosas buenas que disfrutamos son producto de Dios, porque Dios las creó. Eso significa Dios es el creador de todo. Es el autoexistente, el preexistente, el eterno, el sempiterno. El Señor no requiere de ninguna causa externa para poder sostener su existencia. Él no es causado por nada. Él es la causa de todo lo existente. Y todo lo que Dios ha causado, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha generado, es bueno. El Señor entonces ha creado todas las cosas buenas, producto de su naturaleza santa y divina, para que nosotros podamos disfrutarlas. Todo tipo de gozo, por lo tanto, que podamos experimentar es simplemente un mero reflejo de Dios. Lamentablemente, muchas veces tomamos esos placeres y dones que Dios ha creado y que nos ha concedido y los distorsionamos y los utilizamos ilegalmente. Quiere decir que estamos inclinados por esta cultura del mundo caída, pecaminosa, a buscar satisfacer necesidades legítimas que Dios ha constituido con satisfactores ilegítimos. Formas de gozo o dones que distorsionamos fuera de tiempo a fin de poderlas disfrutar a nuestra conveniencia humana. Un ejemplo muy claro de esto es la sexualidad. La sexualidad es una necesidad natural. Dios ha constituido la estructura emocional y física de todos los seres humanos de forma sexuada, de forma tal que ha definido nuestra naturaleza con necesidades que tienen que ser suplidas. Necesidades reales y auténticas diseñadas por Dios, pero con los satisfactores diseñados por Dios en tiempos y en forma. Cuando la sexualidad se utiliza para ser consumida y gratificar antes de tiempo esa necesidad legítima, entonces el satisfactor se distorsiona y se convierte en un satisfactor ilegítimo por su destiempo en la vida de un ser humano. El sexo fuera del matrimonio siempre, en el 100% de los casos, destruye una vida, destruye a dos personas o puede destruir a muchas más personas. Necesidades legítimas, pero que tienen que ser suplidas con los recursos en tiempo y forma legítima dados por Dios. Pero la tierra, hermanos, y la creación están llenas de cosas buenas que Dios ha creado y le ha dado al ser humano, especialmente a sus hijos. Y estas cosas son un reflejo de la capacidad que Dios tiene de generarnos gozo. El Señor es la única fuente de gozo que tenemos como seres humanos, pero hoy como hijos de Dios lo entendemos por revelación divina. Quiere decir que cualquier otra forma de encontrar satisfacción temporal, fuera de estar en la presencia de Dios y de tener la certidumbre de que el satisfactor está siendo provisto por Dios directamente a tu corazón, a tu mente, a tu cuerpo, a tu vida, cualquier otro satisfactor es un mero reflejo de la bondad de Dios, pero no te va a llenar, no te va a satisfacer. Como dice el profeta en el Antiguo Testamento, habrás dejado a Dios, fuente de agua viva, por intentar llenar cisternas rotas de agua. Y cuando tú echas agua en una cisterna rota, intentando generar un lugar donde puedas acumular agua para el futuro, cuando acudas a esa cisterna, la vas a encontrar vacía. Perdón, la única fuente, no se preocupen hermanos, se me secó la garganta, ¿verdad? La única fuente de gozo real, disfrutable, perdurable, es el gozo que encontramos en la presencia del Señor. Salmo 51:12. ¿Y qué es lo que hace? En forma antagónica, una persona deprimida espiritualmente comienza a distanciarse de su comunión por Dios por pérdida de una pasión espiritual. O sea, hace todo lo contrario. 51:12, Salmo. Vuélveme, dice el salmista, el gozo de tu salvación. Devuélveme o restitúyeme, dicen otras versiones, el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ese pasaje es muy conocido y lo sabemos porque es inspirado por el Espíritu Santo al rey David una vez que él se arrepiente del pecado de adulterio. Y vemos dos cosas importantes en relación con nuestras vidas como creyentes. En primer lugar, David pierde el gozo, dice, de la salvación.
David, por el pecado, pierde el gozo de la salvación. Quiere decir que David se encontraba en alguna forma cercano a Dios y convencido de la salvación que tenía por su gracia, pero su pecado lo conduce a no sentir gozo por la salvación recibida de parte de Dios. Quiere decir que cuando nosotros nos encontramos en pecado, cuando tenemos pecados impunes, es decir, continuamos de forma voluntaria en una vida de pecado, practicando hábitos ofensivos a Dios, estamos ejerciendo una agresión directa en contra del gozo de Dios en nuestra vida, en nuestra alma. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tendríamos que revisar cuando nos encontramos deprimidos o experimentando un tiempo de aridez espiritual es el estado de mi vida. La ausencia de gozo puede ser un reflejo directo de una condición persistentemente pecaminosa, o de pecados que ya hemos concedido un espacio en nuestra alma, en una zona interna oscura y cavernosa, en donde en forma íntima continuamos practicándolo porque hemos torpemente llegado a creer, nuestra inteligencia ha descendido al punto de creer que Dios va a descender su estándar moral y nos juzgará con una vara diferente, cuando la santidad de Dios es el motivo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor satisface su necesidad de santidad, satisface su ira santa por el pecado en la muerte inclementemente ejecutada sobre el cuerpo de carne de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Quieres saber qué continúa pensando Jesús? Dios hacia el pecado, voltea la cruz y continuarás viendo la destrucción del cuerpo de su Hijo por causa de la culpa de nuestro pecado. El que jamás pecó por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, cuando nos encontramos en pecado, hermanos, en nuestras vidas, es una obviedad espiritual, comenzaremos a experimentar una ausencia de gozo. Por eso tenemos que revisar continuamente, recurrentemente, cómo estamos caminando delante de Dios. Pregúntate, ¿Dios está agradado contigo? ¿Dios está complacido contigo? Y no por el mérito, hermano, sino por cuanto en tu corazón hay una búsqueda que te lleva al arrepentimiento constante cada ocasión que hay un desvío. Hermanos, en ingeniería o en las plantas productivas, en administración igualmente se estudia la forma en la que en una empresa, en una industria, podemos poner al inicio de una línea de producción materia prima a fin de que al final de la línea de producción finalmente salga un producto terminado. Las personas que trabajan en la industria saben de estas líneas productivas. Por lo tanto, en el proceso productivo, en esas líneas, hay un mecanismo que se llama mecanismo de control. El control trata de evitar que en la línea la materia prima salga de una desviación que se llama estándar. Es decir, hay cierto nivel de desviación en la línea de producción que, si se controla y se mantiene dentro de la línea, no imposibilita o no pone en riesgo la terminación del producto. Pero cuando no hay control, lo que sucede es que la desviación rompe la línea estándar y se desvía tanto que ya no genera nada al final de la línea productiva. Por lo tanto, las desviaciones estándar es algo que se debe de controlar. En la industria, en nuestra vida espiritual es lo mismo. Tenemos que revisar las desviaciones estándar. Nadie tiene una línea continua, creciente en su vida espiritual. Tenemos avances, tenemos algunos retrocesos, tenemos algunos desvíos, pero la forma de controlar y revisar continuamente que al final seremos el producto terminado, ese crecimiento espiritual que el Señor demanda por causa de la redención, es el control. Tener nuestra vida en control, la revisión. ¿Se acuerdan del tema que acabamos de terminar los miércoles? Controlarnos para no ¿qué? Para no pecar. Contrólate para no pecar. Templanza, dominio propio, signo distintivo del Espíritu Santo. Tenemos que revisarnos. ¿Y cuándo hay que hacer una revisión? Cuando comienza a declinar, comienza a decaer tu pasión por las disciplinas espirituales. Cuando comienza a declinar, a diluirse tu ánimo, tu alegría por el Salvador y por la salvación, es momento de revisar.
algo está sucediendo en tu vida espiritual. Y es muy probable que sea pecado. David le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Y ese es el punto. El pecado se lleva el gozo de Dios en nosotros. Siempre. El pecado se lleva el gozo de Dios. Y después, cuando Él dice vuélveme, es algo entonces que garantiza solamente viene de Dios. Dios lo da. Y cuando tú lo pierdes, no que Dios te lo retire, tú lo pierdes por el pecado, la única fuente a la cual puedes acudir para que esto sea restituido en tu vida es Dios. Vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Qué es el gozo entonces, hermanos? El gozo es un regalo de Dios. ¿Cómo se dice en el griego? A ver, los estudiantes de la escuela bíblica, ¿cómo se dice en el griego don? ¿Quién me dice? Traigo una estrella y ya casi no me queda saliva, pero todavía algo para poderla pegar en la frente del que me diga de qué griego proviene la palabra don en el castellano. Charisma. Bien, Alejandra. Bueno, le voy a pedir a una hermana de Can que te la ponga. Charisma, carisma. ¿Qué es un don? ¿Qué es un carisma? Es un regalo, por lo tanto es inmerecido. Por lo tanto, tiene que ver con la naturaleza espiritual de Dios, no con nuestra condición humana. De hecho, es el segundo elemento distintivo del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor y es gozo. Y 7 características más que hacen distinguible e infalsificable el fruto del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios. El gozo, hermanos, es un regalo de Dios. Dios es la fuente. Tú y yo no podemos producir gozo. El mundo, con todos sus artificios engañosos, con todas sus pantallas, así como cuando vamos al cine y vemos la película desarrollándose con sonido Dolby Stereo y hiperdimensionado y todo color, Technicolor, no sé si sea lo más avanzado hoy en día, 4K, 40K, yo no lo sé, y ves esa nitidez en la pantalla. La realidad es que detrás de la pantalla no hay nadie. Tú rasgas la pantalla y no vas a encontrar a nadie, porque es una pantalla. Así es el mundo y el diablo, utilizando nuestra inclinación natural humana, la concupiscencia, incentivando nuestro anhelo carnal por las cosas que produce el mundo, llevándonos a creer mentirosamente que en ellas encontraremos gozo, cuando el gozo es don de Dios. Es un regalo. Solo lo produce el Espíritu Santo en la vida del creyente cuando lleva una vida que produce sobrenaturalmente fruto, gozo, hermanos. Cualquier otra cosa, por muy convincente que sea de parte del mundo, te va a dejar seco y distante de Dios. Salmo 87:7 dice así: cantores y tañedores, flautistas en otras traducciones, dice: en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Te das cuenta? La fuente del gozo, una vez más, se establece en Dios. Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice así: cuán hermosos sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Cuán hermosos son este tipo de pies, hermanos, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Sabemos, hermanos, que Isaías es el profeta que más habla de Jesucristo proféticamente. La profecía de Isaías se genera 720 años aproximadamente antes del nacimiento, la vida, la pasión del Señor, su muerte expiatoria y su resurrección después del Calvario. Es el profeta que más habla proféticamente del Señor y nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
¿De qué alegres nuevas se está refiriendo? Se está refiriendo de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Es una mención profética de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio son buenas de gran gozo, dice el Nuevo Testamento. Juan 10:10. Quiere decir que no existe un gozo más grande, una buena nueva más grande para la vida de una persona que el Evangelio de la gracia. Y parecería triste, y es así, ver cómo hay gente que abiertamente rechaza esas buenas nuevas de gran gozo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, dice Jesús, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengamos como, hermanos, en abundancia. ¿Cómo tendría que ser esta vida en abundancia? Es una vida libre del pecado. Es una vida libre de las atracciones del mundo. Aun cuando evidentemente vamos a continuar siendo tentados, ahora tenemos, y hemos estudiado justamente esto los miércoles, una capacidad sobrenatural espiritual para negarnos a la tentación del pecado, para decirle no a la tentación. Contra la fuerza del enemigo, la ley del pecado, y con la fuerza del Espíritu Santo, decirle sí a la vida que Dios tiene para nosotros. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana, yo decía, no recuerdo si el miércoles o el domingo pasado, la vida cristiana es restrictiva. Y hay a quien no le gusta escuchar esto, pero la vida cristiana es muy restrictiva, altamente restrictiva, casi indescriptiblemente o interminablemente restrictiva. ¿Por qué? Porque casi interminables son las formas que el ser humano tiene de pecar. Por lo tanto, la Biblia, la vida cristiana, la predicación cristiana bíblica tiene que ser restrictiva contra el pecado. Por eso el Señor, comentábamos el miércoles, nos habla de un camino angosto y una puerta estrecha, contra un camino ancho y una puerta espaciosa. ¿Cuál es el camino de la vida cristiana? ¿El espacioso y la puerta ancha o el angosto y estrecho? ¿Cuál es el camino de la vida cristiana? Claro que algunos aún desearían, pues es que ¿por qué nos tocó el estrecho si yo quisiera estar de aquel lado? Y es que allí está la satisfacción a tantas apetencias de mi mente, de mi alma, de mi corazón, cosas que yo creo que si siguiera consumiendo como el mundo me las proveía en el pasado y yo las consumía, continuaré experimentando el mismo gozo que el mundo me daba en el pasado. Una persona que anhela saltarse de aquí para allá, hermano, es cuestionable tu cristianismo. Si eres una persona que continuamente está pasando de aquel lado y te regresas y pasas de aquel lado, porque de este lado no encuentras los satisfactores que aquí se te garantizan, hermano, estás obligándote a ser cristiano. La realidad es que el cristianismo no es algo a lo que te obligues, es el resultado de una transformación de tu naturaleza interna que produce gradualmente una transformación de tu manera de pensar y de tu manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Si tú estás saltando la cerca una y otra y otra y otra vez, es porque donde quieres estar es ahí. Ahora, el cristiano de repente se salta la cerca, pero ya no quiere estar ahí. El cristiano quiere estar de este lado. Y cuando se salta la cerca, experimenta un dolor profundo en el alma y encuentra solamente en el arrepentimiento delante de Dios la paz, el gozo y la estabilidad, restablecidas por su gracia, limpiados por el poder vigente de su sangre, que eliminó el acta de decretos que nos era contraria y que obraba en nuestra contra en la cruz del Calvario. Porque el cristiano sabe que ya no tiene juicio en contra de su vida en lo relacionado a su eternidad. Todo fue dirimido en el poder de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde destruye, nulifica esa acta de decretos y vence a los principados y potestades, triunfando eternamente sobre ellos en la cruz del Calvario, lo que define una victoria eterna a la cual no puede añadirse absolutamente nada. Todo lo hizo Cristo para la gloria de Dios, satisfacer su ira santa, deshacer las obras del diablo y libertarnos de la muerte por el pecado. Entonces, la vida cristiana, hermanos, es altamente restrictiva
porque la variedad pecaminosa es altamente variada. Pero la vida cristiana no consiste solamente en decirte continuamente: no puedes hacer esto, no y no y no. La vida cristiana ahora consiste, hermanos, en decir: sí, sí que, sí puedo ser diferente, sí puedo amar como Cristo ama, sí puedo ser piadoso, sí puedo ser misericordioso, sí puedo perdonar a mi agresor, sí puedo bendecir al que me maldice, sí puedo hacerlo ahora, sí tengo gracia para la demás gente, sí puedo. No solamente es no, hermanos. Hay muchos síes en la vida cristiana, pero todos estos síes tienen que ver con la santidad, y todos los no tienen que ver con el pecado. Esa es la vida cristiana. Entonces el cristiano no solamente dice eso, no, ahora le dice sí a Dios y a las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces el cristianismo es una vida en abundancia. A eso se refiere Cristo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia, abundancia de gozo, de paz, de virtud, de santidad. Cosas que nunca tuvimos en el pasado y ahora las tenemos en abundancia, porque a eso vino Jesús, a redimirnos, y en nuestra condición temporal en la tierra a darnos una vida abundante, pero de este lado del camino, en el estrecho y angosto. Otro verso, hermanos, Hechos 13:52. Estamos, acuérdense, en el tema introductorio de la serie. Y los discípulos estaban ¿cómo? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo no iban a estar llenos de gozo si estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el resultado era el segundo signo distintivo de su fruto del Espíritu Santo: una vida de gozo. ¿Qué significa llenura del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Quién me dice cuál es el griego para lleno? Y le doy otra estrellita. Lleno del Espíritu Santo, del griego. ¿Quién dijo? Ay, ya sé. No se rajen, sí pueden. Del griego pleró. ¿Qué significa pleró? Hace referencia al viento cuando llena la vela de una barcaza y por lo tanto la impele, la propulsa, la moviliza, le da una dirección. ¿Hacia dónde se mueve una barca con la vela desplegada cuando hay viento? ¿Hacia la dirección de qué? Del viento. Eso significa llenura. La llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te controla, te gobierna. El Espíritu Santo dictamina por la cantidad abundante de la palabra de Dios morando al interior de tu vida. Colosenses 3, por esa abundancia el Espíritu Santo comienza a direccionar tu vida. Y la Biblia dice que el gozo, signo distintivo del Espíritu Santo, en la vida de esos creyentes estaba llena de gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tendríamos que vivir nosotros llenos del Espíritu Santo? Como ese guante que está diseñado para hacer muchas cosas útiles, pero no hace ninguna cosa útil hasta que ese guante es llenado por una mano. Bueno, en ese ejemplo nosotros somos el guante con muchas facultades espirituales, pero no podemos usar ninguna hasta que no somos llenos de Dios. Somos el guante de Dios. Cuando el Señor comienza a operar en nuestras vidas las funciones, las facultades espirituales por la redención activadas, entonces comienzan a operar. Por eso estos discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice así: porque el reino de los cielos, el reino de Dios, no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios, hermanos, no se trata de cosas materiales, sino que es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Un gozo que produce el Espíritu Santo en nuestra relación íntima con Dios. Segunda de Corintios 6, 9 y 10. Fíjate en esto que menciona la Escritura. Segunda de Corintios 6, 9. Dice así: somos tratados como desconocidos, el resultado de vivir por la fe. Algo relacionado a lo que hace un momento leíamos en Hebreos 11. Dicen estos cristianos, bueno, dice el apóstol Pablo, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos.
como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Siempre qué? Sin embargo, la gente nos ve como gente entristecida. Es que ya no vas a la disco. Bueno, en mi época se decía disco. Ahora, ¿cómo le dicen los jóvenes? Antros. Sí, ya hoy la disco es algo que los jóvenes ya no procesan, ¿verdad? Vamos al antro. Y en nuestra época, ¿qué era un antro? Una disco de mala muerte, ¿no? Una disco así muy peligrosa, ¿no? Donde en cualquier momento comenzaban a sonar los casquillos. Y, oye, ese es un antrazo. Bueno, hoy los antros, ¿verdad? Es algo a lo que un joven cristiano ya no aspira. Ya no gratifica su alma por el tema que estamos tratando. Entiende que es un satisfactor temporal y al final lo va a dejar. Y después de experimentar la llenura del gozo, ¿ya qué va a anhelar de eso? La música del mundo, que exalta pseudo virtudes, falsas virtudes, que son un desvío, son una distorsión de cosas santas que Dios ha constituido. Son cosas extraordinarias distorsionados a nivel ordinario. Eso es lo que promueve la música del mundo. Y dime cualquiera, hasta la melodía más rosa, la canción más rosa, es algo que ya el cristiano, después de experimentar el gozo del Señor, ya no apetece su alma. Entonces el joven que dice, pero ¿por qué no puedo oír esa canción? ¿Por qué no puedo seguir escuchando a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es la persona que quiere estar del otro lado de la barda, porque ahí está encontrando algo que gratifica su alma de forma temporal y al final lo deja más hambriento. Y por eso la gente nos ve, como dice aquí la Biblia, entristecidos. Ya no bailan, ya ni cantan, ya no fuman, ya no beben. ¡Qué aburrido ser cristiano! Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mas siempre gozosos. Como entristecidos. El mundo nos ve como entristecidos. La realidad es que siempre estamos gozosos. El mundo nos ve como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Qué paradojas! Y sabemos que Pablo no está escribiendo esto, hermano, desde la libertad o la comodidad de una casa. No, Pablo fue un hombre sufrido. En ese momento dice, de hecho todo el texto narra lo que estaba pasando Pablo, y dice en el versículo 10, nos tratan como entristecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano siente pesadas las cosas que para el mundo pasan desapercibidas. Para el cristiano el pecado del mundo sí pesa. Sin embargo, para el no creyente esto pasa desapercibido. El cristiano vive de una forma mucho más sobria que el resto de la gente, porque entiende que la vida es mucho más importante que lo que la gente cree. La vida es mucho más importante que lo que el mundo otorga en validez a la vida. Saber que daremos cuentas a Dios de la forma en la que vivimos aquí, entonces a nosotros como hijos de Dios nos da sobriedad. Pero nos da también una capacidad para disfrutar de forma muy profunda la vida y de forma correcta. Hay muchas cosas en el mundo, hermanos, que a un hijo de Dios le entristecen, pero hay realidades espirituales que solamente pueden llenar de gozo a un hijo de Dios. Así vivimos los hijos de Dios, como entristecidos para el mundo. La realidad es que vivimos llenos de gozo. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estoy llegando al final de este primer tema introductorio. Dice el apóstol Pablo, estad siempre ¿cómo? Gozosos. ¿Qué necesitamos para estar gozosos, hermanos? Eso es como una secuencia de eslabones, una cadena de eslabones, ¿verdad? Que nos muestra un resultado. Dice, es como si nos presentara el resultado y después la secuencia para el resultado. Orad sin cesar. Imagina, si lo vamos a ver en la siguiente clase, a un hijo de Dios sin la oración, sin la meditación, sin la congregación, lleno de gozo. Es imposible.
que un hijo de Dios, una persona redimida por la gracia, experimente gozo sin vida de oración. Y aquí dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo. Una persona que no ora, una persona no agradecida, es una persona en la que la presencia del Espíritu Santo, si es redimida por la gracia, ahí está y permanece, pero se encuentra entristecido, porque el Espíritu Santo es una persona. Y no que haya disminuido el poder del Espíritu Santo al interior de la persona, sino que la persona no es el escenario propicio para que el poder del Espíritu Santo gobierne. ¿Cuál es entonces la indicación? Que estemos siempre como gozosos. Filipenses 4:4, la misma instrucción. Regocijaos en el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos? De vez en vez, de cuando en cuando. Solo cuando lo necesites o lo consideres muy necesario, cuando traigas la toalla arrastrando, cuando estés al borde de tirarla, cuando la cobija te pese como una lápida, cuando no te puedas levantar, cuando tú esperas a ese estadio de tu vida, es porque ya no tienes de dónde echar mano para encontrar gozo, ya lo perdiste. Es como la fe. La fe se edifica antes de la tormenta. Una casa se construye antes de la tormenta. En la tormenta ya no puedes construir una casa. Por lo tanto, el gozo tiene que hacer presencia siempre. Y lo dice la Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandato, hermanos, y es el mandato más recurrente que encontramos, hermanos, en este libro de los Filipenses. Es la virtud más reconocida en esa carta, el gozo del creyente, el gozo de la vida cristiana. Y fíjate lo que dice Pablo, dice: regocijaos siempre. ¿Pero en dónde? En el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos entender? En el Señor. ¿Cómo es el gozo en el Señor? Bueno, ¿quiénes de aquí somos papás? Levanten la mano los papás. Bien. ¿Qué es lo que experimentamos cuando vemos los papás a nuestros hijos usando, desarrollando hábilmente sus capacidades, sus aptitudes, iniciando proyectos, terminando proyectos? ¿Qué experimentamos, hermanos? Experimentamos una satisfacción interna. Es decir, nuestros hijos en ese sentido son una fuente de gozo. Y como decíamos hace un momento, todas las formas de gozo lícitas, bíblicas, todas las formas de gozo menores son un reflejo de nuestro Dios, porque Él creó todas las cosas para que encontremos nosotros gozo en el Señor, disfrutar al Señor por la eternidad desde este mundo. Ahora, nuestros hijos en ese sentido son fuente de gozo. ¿Qué experimentaste cuando llegó tu hijo a los 12 años de edad y te entregó el certificado de primaria? Con 7. Pero te entregó el certificado de primaria. Y si sabes que tu hijo es capaz, le pudiste haber dicho, te pudiste haber esforzado más, Pepito, pero felicidades, me da gozo que ya pases a otra faceta. La vida concluyente de nuestros hijos es fuente de gozo. ¿Cómo disfrutamos siendo padres cuando vemos a nuestros hijos gozando de algo, disfrutando de algo que nosotros también disfrutamos? Es más, ¿cuántas veces preferimos dejarlo de disfrutar nosotros para ver a nuestros hijos disfrutarlo? Y eso nos llena de más gozo que si nosotros lo estuviéramos disfrutando. Papá, ¿se siente esto o no se siente esto? Cuando tu hijo disfruta algo que tú disfrutas, pero renuncias a disfrutarlo tú para que lo disfrute tu hijo, eso significa que nuestros hijos, hermanos, son motivo de regocijo, nos regocijamos en ello. Bueno, cuando nosotros encontramos en la Biblia que nos regocijemos en el Señor, significa que igualmente el Señor en nosotros es una fuente de gozo. Cuando vemos al Señor, cuando vemos sus virtudes, cuando vemos sus potencias, vemos sus habilidades, vemos su gloria, que es la suma de sus atributos, cuando analizamos, pensamos, meditamos en el Señor, en su obra a favor de nuestra vida, eso va a producir en nosotros gozo. Y si la Biblia dice que seamos gozosos siempre en el Señor, ¿qué significa? Que siempre el Hijo de Dios está contemplando la gloria de Dios. ¿Cómo?
a cara descubierta, como por un espejo, y somos transformados en la misma imagen por el poder del Espíritu Santo. Somos llamados a contemplar al Señor siempre. Y cuando vemos sus virtudes, sus potencias, sus habilidades, sus destrezas, su magnificencia, su amor, su gracia, su piedad, su misericordia, su ira santa, su amor por nosotros, cuando vemos al Señor, cuando comenzamos a conocer al Señor, contemplando su gloria por el poder del Espíritu Santo, inequívocamente esa gloria comienza a transformar nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir. Y la forma de vida de una persona que ha sido transformada y continúa haciéndolo contemplando a Jesús es una vida de gozo. Y si entendemos que el gozo es un estado espiritual, es una condición del alma resultante de la redención en Cristo Jesús, entonces nuestro gozo es permanente. No depende del cambio de circunstancias. Por eso un hijo de Dios que es diligente en contemplar a su Señor, a pesar de que las cosas vayan mal, a pesar de que repunte la pandemia, a pesar de que las cosas se vengan abajo, las paredes se vengan abajo alrededor del mundo, el hijo de Dios permanece en gozo siempre. El gozo viene de Dios, por lo tanto es incondicional y es permanente. Cuando contemplamos al Señor en su gloria. Y cuando Pablo está escribiendo esto, hermano, la historia nos lo muestra. ¿Dónde crees que lo está escribiendo? En la cárcel, encadenado literalmente. O sea que tiene autoridad para hablarnos del gozo. Entonces, ¿qué podemos concluir de este recorrido a través de estos versículos sobre nuestro gozo? Bueno, en primer lugar, hermanos, y que nos quede claro que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, Dios es la fuente de gozo. Dios es capaz de producir el máximo gozo que podemos experimentar. 2, como Dios es la fuente del gozo, nuestro gozo no depende de las circunstancias. Jesús mismo, cuando va a la cruz, nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O sea, había un gozo superior que le permitió pasar en medio del dolor sin que el dolor los desviara del objetivo. Solamente, hermanos, el gozo de Dios nos puede dotar de la fuerza para caminar en esta tierra sin desviarnos de la meta que es Cristo, o sin amargarnos por el dolor. En un mundo lleno de contradicciones y de aflicciones, solamente el gozo puesto delante de nosotros, producto de la comunión con Dios, puede llevarnos a caminar en medio de nuestros dolores y de nuestros oprobios, que sin duda alguna son infinitamente menores a la cruz de Cristo y al oprobio de Cristo. Podremos pasar en medio de estos sin desviar nuestros ojos de Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, cuando el gozo, fruto del Espíritu Santo, nos controla, nos impulsa, nos catapulta a seguir adelante. Entonces el gozo cristiano no depende de las circunstancias. 3, el gozo es un mandato y es un regalo de Dios. Fíjate, es un mandato, pero a su vez es un regalo de Dios, porque dice la Biblia, regocijaos en el Señor siempre. Eso es una orden, es un mandato, es un imperativo. Y entenderlo es importante porque Dios lo manda, pero Dios lo da. Es un mandato y a su vez es un regalo. Es decir, el gozo es algo que no podemos producir nosotros porque es un estado del alma, es interno, pero sí podemos colocarnos en una posición espiritual en la que seamos receptores, como si anduviéramos caminando, hermanos, con una cubeta, buscando dónde vamos a ser receptores para que Dios vierta su gozo en nosotros. Es como si Dios estuviera tirando gozo desde el cielo y nosotros nos colocamos en el lugar donde Dios está haciendo llegar su gozo a la tierra. ¿Dónde tenemos que colocarnos, hermanos? Bueno, procurando la santidad, procurando la rectitud de nuestras vidas,
procurando nuestra comunión con Dios, caminar de forma tal en que Él se complazca, buscándole. Y entonces lo que Dios pone en nosotros como un recipiente es gozo. Y como ya veíamos, lo llena a plenitud, porque en su presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Toda la capacidad con la que individualmente hemos sido diseñados para contener gozo es plenamente llenada por Dios. Entonces, no lo producimos nosotros, pero sí nos colocamos en una posición adecuada en la que podamos ser un recipiente del gozo que viene de Dios. En cuarto lugar, el gozo es el estado esperado del Hijo de Dios. El gozo es el estado esperado del Hijo de Dios. Cuando no estamos experimentando una vida de gozo, debemos entonces reflexionar. Debemos hacer una introspección sana. ¿Qué es introspección? Es voltear hacia adentro. Claro que esto es algo que se hace mentalmente, analizando nuestra forma de vida, el resultado de nuestra conducta. O sea, no hay forma en la que puedas ver físicamente al interior de tu vida. Una introspección es un análisis interno de tu forma de vida, tus resultados, tu conducta, tu forma de pensar, tu forma de actuar, cómo lo has venido haciendo en el pasado hasta el día de hoy. Eso es una introspección, pero tiene que ser, hermanos, una introspección sana. ¿Qué significa esto? Adecuada. No podemos hacerlo, hermanos, juzgándonos y condenándonos todo el tiempo, porque eso no va a servir de nada. Eso solamente va a abatir más tu alma. Cuando tú encuentras motivo de abatimiento en esta introspección, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir al arrepentimiento delante de Dios. Y si no puedes hacer esto, resulta que al hacer una introspección siempre te condenas y terminas abatido. Necesitas buscar ayuda para hacer esa introspección de forma sana y poder encontrarte nuevamente en arrepentimiento frente a Dios. Entonces, visto esto, para terminar, vamos a comparar la definición que vimos al principio de depresión espiritual versus el estado de gozo que hemos estado estudiando. ¿Qué dijimos que era la depresión espiritual? Dijimos que es un trastorno del alma donde el cristiano pierde el interés y la alegría por la salvación y por su Salvador. Es decir, una actitud de apatía, de frialdad hacia las cosas que tienen que ver con Dios y con su salvación. Eso es depresión espiritual. ¿Cómo definimos entonces el gozo cristiano, el estado de gozo cristiano? El gozo cristiano es el estado del alma cuando el cristiano mantiene vivo su interés y su alegría por la salvación recibida y por su Salvador. Eso es el estado de gozo. Es la antítesis del estado de depresión espiritual. El estado de gozo es cuando el alma del cristiano mantiene vivo su interés y su alegría por la salvación que ha recibido y por su Salvador. Está poderosamente interesado por Cristo y por la salvación que le ha dado. Es un contraste muy claro. Muy claro. La siguiente semana, ya no me da tiempo, hermanos, pero no importa, es una serie, le vamos a dar continuidad. Vamos a ver cuáles son algunas de las posibles causas de la depresión espiritual. Hay algunas que son muy generales y hay algunas que son muy particulares. Y las vamos, hermanos, a revisar, de manera concienzuda. ¿Cómo te sentirías si el día de hoy, hermano, recibieras de parte de Dios un nuevo interés refrescado por sus cosas santas? ¿Cómo sentirías si el Señor en este momento diera un derramamiento de pasión por las cosas suyas? No levanten la mano, pero ¿quién desearía en este momento recibir una dotación de pasión, de interés fresco, renovado por Él y por sus cosas santas? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esto no es magia. No va a ser el resultado de una oración desesperada. Señor,
Transforma mi apatía en pasión por ti. No sucede así. Ahora, Dios lo puede hacer, sí, sí lo puede hacer porque Él es soberano, pero no encontramos esa forma de proceder de Dios en la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La siguiente pregunta entonces: ¿quién desea una pasión renovada por Cristo? ¿Quién anhela un refrescamiento de su interés por Dios y por sus cosas santas? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer tu tarea. Tienes que colocarte en el lugar espiritual apropiado para que entonces Dios vierta su gozo en ti. Tienes que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tienes que arrepentirte si es que has cometido un pecado y ha permanecido impune. Tienes que perdonar al que se ha levantado en contra de ti y ha herido tu alma y tu mente y te ha traicionado. El Señor dice: al que te maldice, bendice. Ama al que te odia. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Tienes que ser íntegro. Tienes que esforzarte por las disciplinas espirituales. Ninguna disciplina al presente es producto de gozo. Hebreos 12:5. Pero es fruto apacible de justicia a los que en ella, en la disciplina, somos ejercitados. ¿Qué es la disciplina, hermanos? Un ejercicio. Obviamente Hebreos 12 se refiere a la disciplina del Señor. Cuando el Señor requiere azotar a uno de sus hijos, porque los ama. Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina, hermanos, de nuestra conducta, aquella a la que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo, ahora yo mismo venga a ser eliminado. Esa disciplina de poner tu cuerpo en control, tu mente en control y comenzar a practicar los hábitos espirituales cristianos requiere de esfuerzo. Así como requiere de esfuerzo comenzar a hacer ejercicio físico. ¿Quién acostumbra a hacer ejercicio físico, hermano, habitualmente aquí? Yo, pues varios, ¿no? Hay varios hermanos que sí lo hacen y se identifica porque tienen un cuerpo que corresponde al esfuerzo que han hecho. Pero no es fácil, y sobre todo cuando apenas inicias en la constitución de un patrón de conducta que al tiempo se constituye en un hábito. No es fácil hacer hábitos. Comienza con la primera acción correcta. El Señor no dice que corramos 10 kilómetros diarios. El Señor nos dice que iniciemos con la primera acción correcta. ¿Y cuál es la primera acción? Levantarte y caminar 50 metros. Y una semana después de hacerlo todos los días, caminas 100 metros. Y la siguiente semana, después de hacerlo todos los días, caminas 200 metros. Y la siguiente 1 kilómetro. Y la siguiente ya estás trotando. Y la siguiente ya estás trotando 5 kilómetros. Y en 3 meses ya estás corriendo 10 kilómetros. No te esfuerces en ser un héroe de la fe. Esfuérzate en ser una persona obediente. Y comienza a establecer desde el principio hábitos espirituales. Lo que estarás haciendo es caminar con tu cubeta, o vaya, tú mismo eres una especie de cubeta. ¿Has visto cuando comienza a gotear agua a través de un techo dañado en una casa? ¿Cuántos nos ha pasado esto? Comienzan las lluvias y de repente comienza a gotear. Estás dormido y comienzas a sentir una gota, ¿verdad? Una gota y una gota. Y finalmente te despiertas. ¿Y qué haces? Te levantas, y si no puedes resarcir el daño del techo, prendes la luz, buscas una cubeta y comienzas a decir: aquí viene la gota, ¡pac!, hasta que cae en el depósito. En nuestro otro local, hermanos, éramos expertos en eso, encontrar las gotas. Ya no eran gotas, ¿se acuerdan? Eran chorros, eran cascadas cuando llovía. Y entonces íbamos con cubetas y pues aquí está cayendo la gota, pum, y veíamos si caía afuera. Entonces un paso al frente, ya caía adentro, o a la derecha, a la izquierda, un poquito hacia atrás, y caía la gota en un recipiente. Así tenemos que buscar. ¿Dónde es que Dios derrama su gozo? ¿Y cómo buscamos esa posición exacta donde Dios derrama su gozo? Con una vida en santidad, una vida de rectitud, una vida de perdón, una vida de arrepentimiento, una vida de hábitos cristianos, una vida de contemplación de la gloria de Dios a cara descubierta en la Biblia.
¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Cuál es nuestro estado? ¿Depresión espiritual o gozo en el Señor? Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad de tu palabra. Por el cuidado, Señor, que nos das. Porque el gozo es el estado al que hemos sido llamados. Porque por la salvación hemos sido llamados a la pasión, a la entrega, a la búsqueda, aún en medio de la aflicción y del dolor y de la injusticia y de la maldad del mundo. Hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a ser un reflejo de tu carácter. Que la gente te vea a ti, en nosotros. Señor, la depresión no es una condición para tus hijos, pero muchos estamos afectados por ella. Hemos perdido el interés, hemos perdido la alegría, hemos perdido el ánimo por ti, por tus cosas santas. Hemos perdido el interés por nuestra santificación. Hemos dejado muy atrás los tiempos en los que vivíamos hábitos cristianos, bíblicos. La vida de muchos se asemeja más a la forma de vida del mundo que a la forma de vida que hemos llamado a experimentar como resultado de la salvación. Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque tú eres digno de nuestra entrega y pasión. No hay otra forma de verte ni de buscarte. Perdóname, Señor, perdóname, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a colocarnos en ese lugar donde tú haces descender a la tierra ese gozo, que podamos regocijarnos siempre en ti, regocijarnos siempre, siempre. Perdónanos por el pecado oculto, por esos puntos ciegos que nos referías la semana pasada, Señor, donde aún en ignorancia pecamos, pero tú escudriñas nuestro corazón y señalas los caminos desviados. Por lo tanto, hoy son visibles. Señor, perdóname, perdónanos. Devuelve el gozo de tu salvación en nuestras vidas y espíritu noble nos sustente. Pero somos conscientes y somos responsables de colocarnos en la posición para recibir todo el gozo que solo tú puedes producir en nosotros a plenitud, pero en tu presencia. Encontrar en ti esas delicias que hay a tu diestra.
una vida santa, recta, esforzada por desarrollar hábitos, pagando el precio necesario, no por la salvación, porque ese lo pagaste tú, sino por vivir prácticamente la hermosa y bendita santidad que nos has dado en la redención. Ayúdanos, mi Dios, a vivir una vida plena en ti y para ti, para la gloria y la honra de tu nombre, en Cristo Jesús, a quien alabamos y bendecimos por siempre. Amén.